torno a los boliches que frecuentaba Corvalán con sus amigos y que, de cierta forma, iba dando vida a la llamada bohemia en dictadura. Que es difícil... A ver, claro, porque lo que pasa es que, a ver, primero, tienes que dividir qué época. Porque del 74 hasta el 81 aproximadamente, del 74 hasta el 77, 78, el toque de queda es un toque que iba desde las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la mañana, pero empezaba, en alguna época empezó a las 6 de la tarde, digámoslo, después fue moviéndose la barrera, digámoslo. 6 de la tarde a 6 de la mañana. La primera semana. Claro, la primera después del golpe. Y después se fue moviendo hasta las 8 y después el estándar era hasta las 12 de la noche. Eso era la explicación, por ejemplo, por qué desde las 12 de la noche. Claro, desde las 12 de la noche partía. Esa es una explicación de por qué los noticiarios, por ejemplo, antes partían a las 9, partían a las 8 de la noche y la franja para adultos partía a las 9. Hasta el año 89 aproximadamente. De ahí entonces, después se liberaliza, pero después del atentado a Pinochet se vuelve a restringir con un nuevo toque de queda, etcétera. En la época de la jornada de protesta también. Ya hablaremos del atentado a Augusto Pinochet. Bueno, en esa época también depende, como te digo, del momento. Entonces, como decía Juan Cristóbal, es muy difícil responder esa pregunta porque hay mucho lugar clandestino, digámoslo, o sea, lugares donde finalmente tú te reunías con tus amigos, pero que no necesariamente eran, locales establecidos, con patente para el expendio de alcoholes, etcétera, sino que eran literalmente clandestinos porque era el único lugar donde te podías ir a festejar. ¿Qué se sabe en torno al lugar que frecuentaba Corvalán? Y hubo mucho abuso de poder, porque en los casinos militares, esas son parte de historias que no se cuentan. A ver. Yo conozco bien, por ejemplo, con la historia del casino militar del regimiento Lautaro en el caso Rancagua. ¿Qué pasaba? Ellos jueves, viernes y sábado tenían fiesta, lo mismo que en casinos de carabineros, y llevaban niñas y lo pasaban re bien. O sea, tenían chip libre. Aquí había doble moral, había abuso de poder. Se mató la noche sana que tenía el país, ¿no? Había bohemia. Cuando uno habla con los periodistas, Juan Cristóbal lo sabe bien, ¿no? Los periodistas antiguos te hablan de los distintos bares, la Alameda, en que se discutía de política, de fútbol, después de los programas de debate político en vivo como este, se iba la gente a discutir a distintos cafés, ¿no? Todo eso se murió. El barrio Bellavista es un invento de nuestro pequeño destape a la chilena de comienzos de los 90, lo mismo que en el caso de Ñuñoa, estaba el cine La Católica y el restaurante Las Lanzas que cerraba a las 11 de la noche y no había nada más. Entonces estamos hablando de el privilegio de estos caballeros que podían, te insisto, ¿no? Como los nazis marchaban por la puerta de Brandenburgo, aquí iban a Chacarilla, tenían sus fiestas y contrataban a las niñas alegres, vendía al régimen. Porque yo, todos estos artistas, ahí tengo una diferencia con Pablo. Aquí siempre en la historia, tanto chilena como universal, muchos artistas y gente se da cuenta, y gente que dijo que no. O sea, Europa está lleno de heroísmo, América Latina, también Argentina, gente que a diferencia de Borges dijo no, sábado, tantas personas, en Chile lo mismo, personas que dijeron yo no me presto para eso, citábamos el caso de Don Francisco, citábamos el caso de Julio Martínez, citábamos el caso de Fernando Ubiero, que trataron de utilizarlo, no obstante ganó el Festival de Viña del Mar. A Fernando me contaba cómo a él lo presionaron muchas veces para ser parte de actos del régimen y él siempre se negó. Bueno, para qué decir el Grupo Abril, harto más guapa que la Maripepa Nieto ahí, la Tati Pena, como ellos ganaron el Festival de Viña con la canción folclórica, invitaciones a tocar la canción Chilota, que era canción de protesta, porque era el poder total de la noche de la dictadura, era una dictadura. Pero hay algo bien interesante ahí en torno a la figura de Don Francisco. Esto ya ha sido contado algunas veces, ¿no? Pero cuando se bombardea y más bien se destruye la casa de Tomás Moro de... Se bombardea, Ignacio. Y se destruye la casa de Salvador Allende. Una de las pocas cámaras de televisión que había en aquel entonces era una propiedad de Don Francisco. Le piden que él documente en cámara lo que está sucediendo en la residencia del presidente. Estaba Techa Allende ahí. Con la hija, con Isabel. Hábilmente le dice al militar a cargo cómo yo voy a robarle cámara, digamos, a un acto que, digamos, usted está presenciando, usted el que está a cargo, documentelo usted, ¿no? Y pasa la historia, ese militar, como quien relata lo que está sucediendo en la residencia de Tomás Moro.
y no don Francisco, lo que podría haber marcado un antes y un después en su carrera profesional. ¿Quién sabe? Bueno, hubo gente bien demócrata que fue incluso parte de algunos de los panfletos que tuvo la dictadura. O sea, él decide ahí dar un paso al lado, digamos, claro, y decir, yo aquí pero para esto no me presto. tempranamente. Pero hubo gente como el mismo Emilio Filippi, que después dirigió la revista Hoy, que al comienzo, en toda esta idea del plan Z, hicieron parte de inventos de la dictadura y fueron eco, ¿no? En un momento ahí muy al inicio, pero pidieron después, hicieron los mea culpa. Que volviendo a lo que decía Juan Cristóbal, es lo que uno echa de menos de decir aquí hubo cómplice activo, no esto de cómplice pasivo, un chamullo, ¿no? La omisión lesiva, eso queda para niños chicos, pero aquí está el mundo condenando Chile. Kennedy había logrado que, a pesar de las amenazas militares por la cosa con Perú y Bolivia, los 100 años de la Guerra del Pacífico, la dictadura puso en peligro al país, porque los norteamericanos, por las violaciones de los derechos humanos, hubo una enmienda de armamento y pertrechos militares al país, producto de la dictadura, no por culpa de los chilenos. Entonces ellos nos pusieron en peligro, en estricto rigor. Entonces todo ese contexto en que estos caballeros hacen la quema de antorcha. Este personaje del espectáculo de la televisión en este gran rito de la dictadura del año 77 genera mediáticamente una nueva imagen del régimen, digo, en la población. El hecho de que esa persona te entretiene todos los días en la televisión, forma parte de este acto, genera cierta simpatía de esa población desinformada o mal informada con lo que estaba pasando. Precisamente, Ignacio, lo que explica el origen de esta dictadura es el golpe militar. Y ese golpe militar, pensemos que el año 73 en Chile estaba dividida en dos partes la sociedad chilena. En marzo del año 73 la oposición a Salvador Allende obtuvo más de un 55% de los votos. No todos querían un golpe, es cierto, pero aún así hay una división muy grande de la sociedad chilena. Y por eso mismo, los 77 Chacarilla o los que apoyan al régimen militar, a mí me parece que hay que entenderlo en su contexto, debido a la crisis que se suscitó en el gobierno de la Unidad Popular, lo cual es cierto, no justifica el golpe de Estado, pero Pinochet tiene el 88, un 44% de los votos, lo cual no es menor en el contexto luego de 15 años de régimen militar. A mí me parece, desde lo que dicen las fuentes, o desde la historia, desde el análisis histórico, que el régimen militar tuvo un gran apoyo en vastos sectores de la sociedad chilena. No sé si contarlo como mayoritario o minoritario, pero a mí me parece que hay que entender ese sector de la sociedad chilena que todavía en los años 90 apoyaba la figura de Pinochet.